El libro del profeta Miqueas. Miqueas vivió en una pequeña ciudad llamada Moreset, en el reino del sur, Judá, aproximadamente en la misma época que Isaías. Los reinos del norte y el sur de Israel se habían dividido hace mucho tiempo y ambos habían estado violando su pacto con el Dios de Israel. Así que Miqueas advirtió que Dios traería al gran y malvado imperio asirio para derribar el reino del norte y devastar a Jerusalén. Y también advirtió que después de ellos, Babilonia traería una destrucción aún mayor. Como todos los profetas, Miqueas habló de parte de Dios para acusar a Israel, o como él dice en el capítulo 3, estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, y lleno de justicia y de fuerza para declarar cómo Israel se ha rebelado. Así que la mayor parte de este libro explora las acusaciones de Miqueas y sus advertencias del juicio de Dios sobre Israel. Pero Miqueas también tenía un mensaje de esperanza que contrarrestaba estas advertencias, concerniente a la restauración que Dios traería después de su juicio. Y si profundizas en este libro con nosotros, verás cómo funciona esto. Las primeras dos secciones del libro desarrollan las acusaciones y advertencias de Miqueas contra Israel y contra sus líderes. La primera parte inicia con una descripción poética de Dios apareciendo sobre Israel, justo como lo hizo en el monte Sinaí. Aquí tenemos fuego, humo y terremoto. Pero esta vez Él no ha venido a hacer un pacto. Él ha venido a traer su juicio sobre Israel por más de 500 años de rebelión. Miqueas continúa nombrando todas estas ciudades y pueblos de Israel que son culpables de toda esta rebelión. Dios viene por ellos, pero ¿por qué exactamente? Así que Miqueas inicia un pleito con los líderes de Israel. Él dice que ellos se han vuelto ricos a través del robo y la codicia. Él alude a la historia de Acab, robándose los viñedos de Nabot en Primera de Reyes capítulo 21. Pero también es porque los profetas de Israel son corruptos. Estaban bastante felices ofreciendo promesas de protección de Dios para cualquiera que pudiera pagarlas. No, dice Miqueas, Dios ha quitado su protección de Israel. En la segunda sección de las acusaciones, Miqueas describe todavía más cómo los líderes de Israel y los profetas juntos han cometido grandes injusticias. Gobiernan la tierra a través del soborno y tuercen la justicia para favorecer a los ricos. Y los pobres son privados de sus tierras, su seguridad y su esperanza. Y todo esto es una violación de las leyes de la Torá, la cual declaraba ilegal vender la tierra que le pertenecía a las familias, incluso si eran pobres. Y descubrimos que el juicio de Dios vendrá en la forma de una nación opresiva que viene a destruir al reino del norte, a Jerusalén y a su templo, el cual será reducido a ruinas. Ahora bien, estas son advertencias muy duras y no son la última palabra. Cada una de estas advertencias concluye con una impactante promesa de esperanza. Primero tenemos un poema de cómo Dios es como un pastor que rescatará y reunirá a su rebaño, que es el remanente de su pueblo. Y Él los traerá todos de vuelta a los buenos pastos y será su rey una vez más. La segunda sección de advertencia concluye con esta imagen del templo de Jerusalén en ruinas. Y Miqueas dice que esto no será permanente. Un día Dios exaltará su templo, lo llenará de su presencia y llenará la ciudad con el remanente de su pueblo. Así que el propósito de Dios es hacer de Israel el lugar en el que el cielo y la tierra se encuentran, para que todas las naciones fluyan a Jerusalén, donde Dios se convierte en el rey de todas las naciones, trayendo paz a la tierra. Estos dos poemas finales de esperanza son muy poderosos. Y la siguiente sección del libro, de hecho, los desarrolla todavía más en una serie de poemas hermosamente diseñados que tratan completamente acerca de la futura esperanza de Israel y de las naciones. Así que aprendemos que después del ataque de Asiria, Israel será conquistado y exiliado en Babilonia. Pero a partir de ahí, Dios restaurará a su pueblo y los llevará de vuelta a su tierra. Y luego aprendemos que en la nueva Jerusalén vendrá un nuevo rey mesiánico del linaje de David. Nacerá en Belén y gobernará en Jerusalén sobre el pueblo de Dios restaurado. Finalmente, en este reino mesiánico, el remanente fiel del pueblo de Dios se convertirá en una bendición entre las naciones. Pero al mismo tiempo, Dios traerá su justicia final y quitará la maldad de su mundo. La sección final del libro regresa al patrón de advertencia seguido de esperanza que vimos en las primeras partes del libro. Miqueas expone una vez más las prácticas económicas injustas de los líderes de Israel y cómo éstas están destruyendo la tierra y al pueblo.
Y aquí, Miqueas ofrece sus famosas palabras que resumen lo que significa que Israel siga a su Dios, ya que se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto es exactamente lo que Israel no ha estado haciendo, y por eso vendrá su ruina. Sin embargo, el libro termina con otra poderosa nota de esperanza. Israel es personificado como un individuo, sentado solo, en vergüenza y derrota. Es una clara imagen de la destrucción y el exilio de Israel. Y este individuo está esperando la misericordia de Dios y le ruega a Dios que le escuche y le perdone. Pero, ¿por qué? ¿Por qué Dios escucharía y perdonaría a su pueblo incrédulo y rebelde? Bueno, el poeta ofrece dos razones. Primero, por el carácter de Dios. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la maldad y pasa por alto el delito? Él sabe que la misericordia de Dios es más poderosa que su ira o juicio. La segunda razón son las promesas de Dios. Él dice, muestra tu fidelidad a Jacob y tu lealtad a Abraham, como desde tiempos antiguos se lo juraste a nuestros antepasados. Estas son las últimas palabras del libro. Son una alusión a las promesas del pacto de Dios con Abraham y su familia, allá en Génesis, donde establece que todas las naciones encontrarían la bendición de Dios a través de la familia de Abraham. Pero para convertirse en una bendición para las naciones, Israel debe primero ser fiel a su Dios. Así que esto explica este ir y venir entre el juicio y la esperanza en el libro de Miqueas. Si Dios va a bendecir a las naciones a través de Israel, entonces Él debe confrontar y juzgar la maldad que está entre su pueblo. Pero su juicio es lo que conduce a la esperanza, porque el amor del pacto y las promesas de Dios son más poderosas que la maldad humana. Y su propósito final no es destruir, sino salvar y redimir. O como lo dicen las últimas líneas del libro, Dios se deleita en su amor de pacto. Así que, una vez más mostrará compasión. Él pondrá su pie sobre nuestra maldad. Él arrojará nuestro pecado a las profundidades del mar. Y de eso se trata el libro de Miqueas.